Seguimos con las noticias de Contexto Global. Mi nombre es Ángela Gómez. Aquí están los titulares. Los hutíes de Yemen denunciaron el asesinato de su primer ministro y de varios integrantes del gabinete por los bombardeos israelíes del pasado jueves. El grupo chiita aseguró que responderá, mientras que este sábado millones de personas protestaron en la capital Sanaa en contra del asedio israelí en Gaza. El expresidente del Parlamento ucraniano, Andriy Parubi, fue asesinado a tiros en Lviv. El mandatario, Volodymyr Zelensky, dijo que se trató de un hecho cuidadosamente planeado, aunque aún no se ha identificado al autor. Y el alcalde de Chicago firmó una orden ejecutiva contra el plan de militarización de Donald Trump en la ciudad. Brandon Johnson prohibió a la policía colaborar con las autoridades federales en la aplicación de la ley migratoria y ordenó a todos los departamentos de la ciudad a proteger los derechos de los residentes. Comenzamos en Yemen porque los hutíes confirmaron que su primer ministro, Ahmed al-Rajawi, murió junto con otros integrantes del gabinete en los ataques del jueves perpetrados por Israel contra la capital Sanaa. Según comunicó el grupo chiita, varios políticos también resultaron heridos en los bombardeos que se produjeron mientras el gabinete mantenía una reunión de rutina para evaluar las actividades del año. Los hutíes aseguraron que responderán. Los hutíes en Yemen confirmaron este sábado la muerte del primer ministro junto a varios altos cargos del gobierno en un ataque aéreo lanzado el jueves por Israel sobre Sanaa, la capital del país. La agencia Al Masira, controlada por el grupo, informó que Ahmed Galeb al-Rajawi, quien fue nombrado primer ministro hace casi un año, fue asesinado en un bombardeo contra una reunión del gobierno, que según líderes tribales tuvo lugar en Beit Ba, un antiguo pueblo al sur de Sanaa. Al-Rajawi es el funcionario hutí de más alto rango asesinado en la campaña de Israel y Estados Unidos contra los rebeldes respaldados por Irán. Anunciamos el martirio del guerrero Ahmed Galeb Rajawi, primer ministro del Gobierno del Cambio y del Desarrollo, junto con varios de sus ministros. Fueron atacados por el criminal y traicionero enemigo Israel durante un taller que el gobierno celebra periódicamente. El ataque del jueves provocó manifestaciones masivas en Sanaa y el grupo afirmó que estaba listo para confrontar a Israel. El jefe del ejército israelí dijo el viernes que el ataque tuvo como objetivo al jefe del gabinete del grupo insurgente, al ministro de Defensa y a otros altos funcionarios, y en respuesta por el lanzamiento de un misil balístico contra Israel ocurrido 3 días antes. Hemos llevado a cabo un importante ataque contra objetivos estratégicos del régimen terrorista hutí en Yemen. Los hutíes operan como otro grupo terrorista aliado de Irán, continúan atacando al Estado de Israel y socavan la estabilidad regional e internacional. Con el apoyo de Irán y enemigos jurados de Israel, los hutíes dicen que lanzan estos ataques en solidaridad con los palestinos en la Franja de Gaza. En respuesta, Israel y Estados Unidos han atacado infraestructura clave como puertos, fábricas, refinerías, depósitos de combustibles y hasta el aeropuerto de la capital yemení. Vamos a cambiar de tema porque se elevan voces de los gobiernos europeos pidiendo a Estados Unidos que permita la emisión de visados para el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y otros funcionarios y diplomáticos para participar en la Asamblea General de la ONU. Se prevé que en este encuentro de septiembre varios países, incluyendo Francia, aboguen por el reconocimiento de un Estado palestino. Gabriel Colchen nos cuenta. ¿Podrá la delegación palestina asistir a la Asamblea General de la ONU en septiembre en Nueva York? El viernes, Washington se negó a conceder visas a los responsables palestinos que prevén viajar a Nueva York, incluido el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Los palestinos piden a Estados Unidos reconsiderar su decisión. En primer lugar, pedimos a la administración estadounidense que revierta esta decisión, que contradice el derecho internacional, concretamente el acuerdo de sede entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos, que prohíbe impedir el acceso a cualquier delegación. Somos miembros de las Naciones Unidas, miembros observadores reconocidos desde 2012. Por lo tanto, esta decisión viola el acuerdo de sede y también contradice las normas establecidas. Washington justifica su decisión acusando a los responsables palestinos de incitar al terrorismo y de socavar las perspectivas de paz.
Sin embargo, según el Tratado de Sede de Estados Unidos con la ONU, Washington tiene la obligación de permitir a todas las delegaciones del mundo de poder participar a la Asamblea General, un argumento defendido por la Unión Europea. A la luz de los acuerdos existentes entre la ONU y su Estado anfitrión, todos instamos a que se reconsidere esta decisión, teniendo en cuenta el derecho internacional y la forma en que se constituyeron las Naciones Unidas. Este es, por tanto, el acuerdo al que hemos llegado todos sobre este tema. Francia prevé reconocer oficialmente un Estado palestino durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, una decisión que podrían seguir una decena de países y que genera la ira de Israel y de Estados Unidos. Y continuamos en Ucrania porque este sábado fue asesinado en Lviv el expresidente del Parlamento, Andrei Parubi, quien fue uno de los protagonistas de las protestas proeuropeas de 2014. Un atacante le disparó varias veces en la calle para huir luego en una bicicleta eléctrica, según relataron testigos. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que el asesinato del político, quien figuraba en una lista de personas buscadas por Rusia, fue minuciosamente planificado. Jesús Yajure tiene el informe. Un crimen a balazos y a plena luz del día. El expresidente del Parlamento de Ucrania, Andrei Parubi, fue ultimado este sábado por un hombre que le disparó en una calle de la ciudad de Lviv, al oeste de Ucrania. La Fiscalía General informó que el sospechoso disparó varias veces contra el político antes de emprender la huida. La radio pública Suspilne, que citó fuentes anónimas, dijo que el atacante vestía como un repartidor y conducía una bicicleta eléctrica. El presidente Volodymyr Zelensky afirmó que el asesinato fue deliberado. Las fuerzas del orden, el ministro del Interior y el fiscal general están investigando las circunstancias que rodean el asesinato de Andrei Parubi. Se está utilizando muchos recursos, todos los que son necesarios. Por desgracia, el crimen fue cuidadosamente planeado. Parubi emergió como una de las figuras más notables y protagonistas de las protestas proeuropeas que sacudieron el país en 2014 y que también son conocidas como el levantamiento del Maidán. Comandante de los grupos de autodefensa durante las manifestaciones violentamente reprimidas que pedían un acercamiento a Europa, mayor independencia de Rusia y que acabaron forzando la salida del presidente prorruso Viktor Yanukovych, quien huyó a Rusia. Parubi también formó parte del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa durante varios meses. La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, rindió homenaje a la memoria del que llamó un patriota. Siempre fuiste un patriota de Ucrania y contribuiste enormemente a la formación de nuestro Estado. Mis profundas condolencias para su familia y seres queridos. Esta es una gran pérdida para el país. Debemos investigar las circunstancias de la muerte lo antes posible y castigar a todos los responsables. El jefe de la agencia de inteligencia ucraniana dijo que Parubi fue asesinado por balas del enemigo. Según el embajador en misión especial de Rusia, el asesinato podría estar relacionado con disputas políticas internas, aunque de momento estas son solo hipótesis por esclarecer. Chicago es una de las ciudades santuario de Estados Unidos, es decir, una localidad que limita las operaciones federales en contra de migrantes indocumentados. Sin embargo, su alcalde denuncia que en cuestión de días, tropas de la Guardia Nacional podrían ser desplegadas, amenazando con redadas y detenciones arbitrarias. Por su parte, Donald Trump afirma que su ofensiva federal en ciudades demócratas solo busca frenar el crimen. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Es cuestión de días para que Chicago y otras grandes ciudades estadounidenses sean militarizadas por el gobierno de Donald Trump, según el alcalde Brandon Johnson. No está claro en este momento cómo será exactamente. Podríamos ver una aplicación militarizada de la ley migratoria. También podríamos ver tropas de la Guardia Nacional. Incluso podríamos ver militares en servicio activo y vehículos armados en nuestras calles. No hemos pedido esto. Nuestra gente no lo ha solicitado. Sin embargo, nos vemos obligados a responder a esto. Johnson, rodeado de otros líderes de la ciudad, firmó una orden ejecutiva destinada a preparar a Chicago para el despliegue de agentes federales, como ya lo hizo Trump en Los Ángeles y en Washington, D.C. La orden del alcalde Johnson afirma que el Departamento de Policía de Chicago no colaborará con el personal militar en patrullajes policiales ni en la aplicación de la ley migratoria civil, e instó al presidente Trump a reconsiderar su plan.
Pero para el movimiento Make America Great Again, el uso del poder presidencial es urgente para enfrentar el crimen, incluso cuando los funcionarios de la ciudad y del estado citan disminuciones en los homicidios, la violencia armada y los robos. 6 personas fueron asesinadas y 24 baleadas en Chicago el fin de semana pasado. Y J.B. Pritzker, el débil y patético gobernador de Illinois, acaba de decir que no necesita ayuda para prevenir el crimen. Está loco. Más le vale que lo solucione rápido o iremos a por él. La ofensiva federal de Trump solo se ha concentrado en ciudades lideradas por demócratas. Y este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el año 2010. En América Latina, Guatemala es uno de los países con mayor cantidad de desaparecidos atribuidos a las dictaduras militares en la década de 1980. Nuestro corresponsal, Andrés Suárez Jaramillo, estuvo en un homenaje que las indígenas maya les rindieron a sus familiares. Con claveles rojos, velas blancas y fotografías en blanco y negro, decenas de familiares guatemaltecos le rinden un sentido homenaje a sus desaparecidos. En Guatemala son más de 45.000 que dejaron las dictaduras militares en la década de 1980, la mayoría indígenas mayas. Desde el 1981 yo estoy buscando a mi hermana mayor, que es la persona como una segunda madre para mí. Y en el 1981 el ejército de Guatemala la desapareció. 43 años hoy que nunca supimos dónde está. Es por eso exigimos al gobierno que de verdad que haga justicia. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el Estado y puntualmente el Ejército es el responsable de más del 90% de las desapariciones. Varios exmilitares y exparamilitares han sido llevados a juicio, lo que ha significado que jueces y fiscales hayan sido amenazados y exiliados. Bueno, Guatemala no es aún Estado parte de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada. El Estado guatemalteco firmó la convención, pero no la ha ratificado, entonces no está obligado. Por eso es que a 40 años de sucedidos los hechos, las familias exigen que se implemente un mecanismo de búsqueda que pueda ser financiado por el Estado. Aunque las exhumaciones de fosas comunes en Guatemala han descubierto las osamentas de más de 7.000 víctimas, los colectivos de familiares exigen al Estado abrir los cuarteles y bases militares donde ellos denuncian que está la gran mayoría de los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Y vamos a Kirguistán, donde la alpinista que quedó varada en el pico más alto del país tras fracturarse una pierna sigue sin dar señales de vida. Natalia Nagovitsina escalaba el pico Poveda cuando quedó atrapada a unos 7.000 metros de altura. La Agencia de Seguridad Estatal de Kirguistán indicó que estudió con drones equipados con cámaras térmicas la zona donde se encontraría la mujer, pero no hubo señales de ella. La fractura de su pierna se une a las condiciones climáticas extremas de 20 grados Celsius bajo cero y las particularidades de la zona, lo que reduce significativamente las posibilidades de hallarla con vida. Intentando rescatarla, un alpinista falleció y en la búsqueda de su cuerpo un helicóptero se estrelló y el líder de un grupo de escaladores se enfermó gravemente. Hasta aquí las noticias. Sigan en France 24 y france24.com.